En un tranquilo suburbio de Austin, Texas, la vida de Jamie, de 28 años, parecía seguir un curso predecible. Casado con Sarah desde hacía 2 años, vivía en una casa modesta con un césped bien cuidado y vecinos que saludaban con sonrisas corteses. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad, Jenny sentía una inquietud que no podía nombrar. No era infelicidad, sino una sensación de estar fuera de lugar, como si una parte de él estuviera atrapada en un rincón oscuro de su mente. Sarah era su ancla, con su risa cálida y su habilidad para hacer que los días grises parecieran luminosos. Pero incluso su amor no podía disipar del todo esa sombra interna. Y luego estaba David, el padre de Sarah, un hombre que parecía ocupar todo el espacio a su alrededor sin siquiera intentarlo. A sus 50 años, David era un exmarine con una presencia imponente, hombros anchos, brazos marcados por años de disciplina y una voz grave que resonaba con autoridad natural. Su cabello corto y canoso, junto con su mirada penetrante, le daban un aire de alguien que había visto y soportado más de lo que cualquier palabra podía expresar. David vivía a pocas calles de distancia, pero su influencia se sentía en cada reunión familiar. Jamie lo respetaba, incluso lo admiraba, pero siempre había una barrera invisible entre ellos. No era hostilidad, David nunca había sido grosero. Sin embargo, sus interacciones estaban marcadas por una cortesía distante, como si David estuviera evaluándolo constantemente desde una cima inalcanzable. Jamie se esforzaba por agradarle, pero las conversaciones nunca fluían con naturalidad. Cada mirada de David parecía llevar un peso, un juicio silencioso que Jamie no podía descifrar. Una tarde, mientras Sarah estaba fuera visitando a una amiga, Jamie se encontraba solo en la sala, recostado en el sofá con el control remoto en la mano. El televisor emitía un programa cualquiera, y la luz tenue de una lámpara llenaba la habitación con un resplandor acogedor. El sonido de risas grabadas se mezclaba con el tic-tac de un reloj en la pared, creando una atmósfera de calma rutinaria. Pero esa calma se rompió cuando la puerta del pasillo se abrió con un crujido. David apareció en el umbral, con una mochila pequeña colgada al hombro. Vestía una camiseta negra ajustada que resaltaba los contornos de sus músculos, definidos por años de entrenamiento. El aroma fresco de su desodorante se mezclaba con un toque de colonia amaderada, un olor que parecía seguirlo como una extensión de su presencia. Sus ojos se posaron en Jamie, directos y firmes. Jamie, dijo con esa voz que no admitía vacilaciones, voy al gimnasio de boxeo. ¿Quieres venir? La pregunta cayó como un rayo inesperado. Jamie parpadeó, sorprendido, mientras su mente procesaba la invitación. El gimnasio de boxeo era el santuario de David, un lugar donde canalizaba su energía y disciplina. Que lo invitara era un gesto raro, una oportunidad para acercarse, para tal vez romper esa barrera que lo separaba. Pero al mismo tiempo, la idea de entrenar con David, un hombre cuya fuerza física era intimidante, hizo que un nudo se formara en el estómago de Jamie. ¿Boxeo? Respondió Jamie, intentando sonar casual mientras se incorporaba en el sofá. No soy muy bueno en eso, ¿sabes? David arqueó una ceja, pero su expresión no cambió. No necesitas ser bueno. Solo ven. Te enseño lo básico. No había espacio para negarse sin que pareciera una excusa débil. Jamie sintió el peso de la expectativa en la mirada de David, y algo dentro de él, quizás el deseo de probarse a sí mismo, lo empujó a asentir. Está bien, dijo, forzando una sonrisa. Dame un segundo para cambiarme. David asintió con un gesto breve, casi militar, y se dio la vuelta para esperar en la entrada. Jamie se levantó, sintiendo una mezcla de nerviosismo y curiosidad. Mientras se ponía un short deportivo y una camiseta vieja, no podía evitar preguntarse qué significaba esta invitación. ¿Era una prueba? ¿Una rama de olivo? Fuera lo que fuera, algo le decía que esta noche no sería como las demás. El trayecto al gimnasio fue silencioso. El motor del viejo pickup de David llenaba el espacio entre ellos, y las pocas palabras que intercambiaron fueron prácticas: lleva agua, el gimnasio está a 10 minutos.
David conducía con las manos firmes en el volante, los ojos fijos en la carretera, su postura tan recta como siempre. Jamie, por su parte, miraba por la ventana, tratando de calmar la ansiedad que crecía en su pecho. No era solo el miedo a hacer el ridículo en el ring, era la sensación de estar a punto de entrar en un territorio desconocido, uno donde las reglas no estaban claras. Al llegar, el gimnasio los recibió con un olor a cuero desgastado y sudor. El sonido de golpes secos contra sacos de boxeo y el roce de pies descalzos en el suelo creaban un ritmo constante, casi hipnótico. Hombres de todas las edades se movían con propósito, algunos envueltos en vendas, otros intercambiando gritos de aliento. David caminó directo hacia el ring central, saludando a un par de conocidos con un movimiento de cabeza. Jamie lo siguió, sintiéndose como un extraño en un mundo que no entendía. Empezaremos con lo básico, dijo David, girándose hacia él. Sus ojos eran serios, pero había un atisbo de paciencia en su tono. Postura, defensa, movimiento. Sígueme. Jamie asintió, tragando saliva. Mientras David comenzaba a explicarle cómo pararse, cómo mover los pies, algo cambió en el aire. No era solo la intensidad del lugar o la proximidad de David, era una chispa interna, un pensamiento fugaz que Jamie no esperaba. Por un momento, mientras David ajustaba su postura con una mano firme en su hombro, Jamie sintió algo que no podía nombrar. No era atracción, no exactamente, pero era un destello de algo nuevo, algo que lo asustaba. Y así comenzó una noche que, sin que Jamie lo supiera, lo llevaría a enfrentarse no solo a David en el ring, sino a las verdades que había enterrado dentro de sí mismo. El gimnasio de boxeo vibraba con una energía cruda, casi palpable. El aire estaba cargado con el olor a sudor y cuero, y los sonidos de golpes secos contra los sacos y respiraciones entrecortadas llenaban el espacio. Jamie, de pie en el borde del ring, sentía su corazón latir con fuerza, no solo por el esfuerzo físico, sino por algo más profundo, algo que no podía identificar. Frente a él, David se movía con la confianza de alguien que dominaba ese mundo. Sus movimientos eran precisos, su postura impecable, como si el ring fuera una extensión de su propio cuerpo. Vamos, Jamie, mantén los pies ligeros, dijo David, su voz firme pero sin rastro de impaciencia. Se acercó, ajustando la posición de los brazos de Jamie con un toque breve pero seguro. Si te quedas quieto, eres un blanco fácil. Jamie asintió, intentando concentrarse. Sus manos, envueltas en vendas blancas, se sentían torpes y el sudor comenzaba a acumularse en su frente. David le había enseñado los fundamentos, cómo pararse, cómo bloquear un golpe, cómo moverse para esquivar. Pero cada instrucción venía acompañada de una cercanía que, aunque profesional, empezaba a revolver algo dentro de Jamie. No era el contacto en sí, David era metódico, casi clínico en sus correcciones, sino la presencia de ese hombre, su fuerza, su seguridad. Había algo en la forma en que David llenaba el espacio que hacía que Jamie se sintiera pequeño y, al mismo tiempo, extrañamente consciente de sí mismo. Ahora, defensa, continuó David, colocándose frente a él en el ring. Quiero que bloquees. Mantén los codos cerca, barbilla abajo. Vamos, prueba. David lanzó un golpe suave, más una demostración que un ataque real. Jamie levantó los brazos, bloqueando torpemente. David asintió, pero su mirada seguía evaluándolo, como si buscara algo más allá de la técnica. Otra vez, dijo, y esta vez el golpe fue un poco más rápido. Jamie logró bloquear, pero el impacto reverberó en sus brazos, recordándole la fuerza contenida de David. El entrenamiento continuó así, con David guiándolo paso a paso. Pero entonces llegó el momento de practicar un ejercicio de agarre, algo que David llamó clinch para controlar al oponente. Es simple, explicó, acercándose. Usas tu peso para inmovilizar. Ven, te muestro. Antes de que Jamie pudiera procesarlo, David estaba frente a él, tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. David lo sujetó por los hombros, guiándolo para que adoptara la postura correcta. Así, usa tu centro, dijo,
su voz baja y concentrada. No dejes que te muevan. Jamie intentó seguir las instrucciones, pero su mente estaba en otra parte. La proximidad de David, su aliento cálido cerca de su rostro, el roce accidental de sus brazos, todo eso despertó una sensación que lo tomó por sorpresa. No era deseo, no todavía, pero era un destello de algo nuevo, algo que lo hizo sentir expuesto. Por un instante, mientras David lo sostenía en el clinch, Jamie sintió un nudo en el estómago, no de miedo, sino de una curiosidad que lo asustaba. Sus ojos se encontraron con los de David, y aunque la mirada de David era seria, casi impenetrable, Jamie tuvo la sensación de que algo había cambiado, aunque fuera por una fracción de segundo. David se apartó de repente, rompiendo el contacto. Bien, creo que es suficiente por hoy, dijo, su voz un poco más grave de lo habitual. Se giró hacia su mochila, tomando una botella de agua y bebiendo un sorbo largo, como si necesitara un momento para recomponerse. Jamie se quedó quieto, respirando agitadamente, tratando de procesar lo que acababa de sentir. Su mente era un torbellino. ¿Había imaginado esa tensión? ¿Era solo el cansancio, la adrenalina del entrenamiento? Pero la forma en que su cuerpo había reaccionado, el latido acelerado, el calor en su rostro, no mentía. Buen esfuerzo, dijo David, sin mirarlo directamente mientras se secaba el sudor con una toalla. Vamos a los vestidores. Necesitas una ducha. Jamie asintió, aún aturdido. Mientras seguía a David hacia los vestidores, no podía sacudirse la sensación de que algo dentro de él se había roto, o tal vez despertado. El vestuario era un espacio amplio, con taquillas metálicas y el sonido del agua corriendo en las duchas. David fue directo a una taquilla, sacando una toalla limpia con la misma naturalidad de siempre. Jamie, en cambio, se sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese mundo de confianza y camaradería masculina. No traje toalla, admitió Jamie, tratando de sonar casual aunque su voz temblaba ligeramente. David se encogió de hombros. Toma una de las mías. Hay una limpia en la mochila. Jamie agradeció con un murmullo y buscó la toalla, concentrándose en la tarea para evitar pensar en lo que había sentido en el ring. Pero mientras se preparaba para la ducha, no podía ignorar la imagen de David, ahora sin camiseta, secándose el rostro con movimientos precisos. Su torso, marcado por años de entrenamiento, brillaba bajo la luz fluorescente, y Jamie apartó la mirada rápidamente, sintiendo una mezcla de vergüenza y confusión. En la ducha, separados por un espacio prudente, el vapor y el sonido del agua crearon una barrera que permitió a Jamie ordenar sus pensamientos. No entendía lo que estaba pasando. Había estado casado con Sarah por 2 años, la amaba, o al menos creía que la amaba. Pero ese momento en el ring, esa chispa inexplicable, lo había dejado tambaleándose. ¿Era solo admiración por David? ¿O había algo más, algo que había enterrado tan profundamente que nunca lo había enfrentado? Cuando salieron del gimnasio, el aire fresco de la noche golpeó a Jamie como un recordatorio de la realidad. David caminó hacia su camioneta con la misma calma de siempre, como si nada hubiera cambiado. Pero para Jamie, el mundo parecía diferente, como si una puerta que había mantenido cerrada toda su vida acabara de entreabrirse, dejando entrar una luz que lo aterrorizaba y lo atraía al mismo tiempo. Nos vemos en casa, dijo David, subiendo al volante sin mirar atrás. Jamie asintió, subiendo al asiento del copiloto. Mientras las luces de Austin pasaban por la ventana, supo que esa noche no sería algo que pudiera olvidar. Algo había comenzado, y aunque no tenía nombre, sabía que lo perseguiría hasta que encontrara respuestas. La casa parecía más silenciosa de lo habitual, como si el eco de la ausencia de Sarah y su madre llenara cada rincón. Era un fin de semana caluroso en Austin, y Jamie, de 28 años, se encontraba solo con David, su suegro, en una situación que lo hacía sentir atrapado en un espacio demasiado pequeño. Desde aquella noche en el gimnasio, algo dentro de Jamie había cambiado. La chispa que sintió en el ring, ese destello de confusión y curiosidad, lo perseguía como una sombra. No podía mirarlo directamente,
pero tampoco podía ignorarlo. Y ahora, con Sarah fuera de la ciudad, la presencia de David parecía amplificar esa inquietud. David, como siempre, parecía inmune a cualquier tensión. Esa tarde, decidió organizar una barbacoa en el patio trasero. El olor a carbón encendido y carne asándose comenzó a extenderse, mezclado con la brisa cálida de la tarde. Jamie, tratando de mantener la normalidad, ayudó a preparar la mesa, colocando platos y abriendo un par de cervezas frías. El sol brillaba con fuerza, y el sonido del chisporroteo de la parrilla llenaba el aire, creando una escena que, en teoría, debería haber sido relajada. Pero para Jamie, cada momento estaba cargado de una electricidad que no podía controlar. Nada mejor que una buena carne a la parrilla, ¿verdad? Dijo David, girando un trozo de costilla con unas pinzas. Su voz era tranquila, casi jovial, y su postura relajada contrastaba con la rigidez que Jamie sentía en su propio cuerpo. Claro, respondió Jamie, forzando una sonrisa mientras tomaba un sorbo de cerveza. La botella helada en su mano era un ancla, algo tangible a lo que aferrarse mientras su mente daba vueltas. Sentados a la mesa, comieron en un silencio cómodo al principio, interrumpido solo por comentarios sobre el sabor de la comida o el calor del día. Pero a medida que las cervezas se acumulaban, la conversación se volvió más personal. David, con una cerveza en la mano, empezó a hablar de su tiempo en los Marines, de los días en que la disciplina lo era todo. Luego, de repente, cambió de tema. ¿Y tú, Jamie? Preguntó, mirándolo con esos ojos que parecían ver más allá de las palabras. ¿Alguna vez has sentido que no encajas del todo? ¿Que hay algo que no estás diciendo, incluso a ti mismo? La pregunta fue como un golpe inesperado. Jamie sintió que su garganta se cerraba, y por un instante, el patio, la parrilla, el sol, todo pareció desvanecerse. Las palabras de David no eran acusadoras, pero tenían un peso que lo obligó a enfrentarse a lo que había estado evitando. Miró su cerveza, buscando una respuesta que no sonara como una confesión. No sé, dijo finalmente, su voz más baja de lo que pretendía. Supongo que todos tenemos momentos así, ¿no? David asintió lentamente, pero no apartó la mirada. Sí. Pero a veces, ignorar esas cosas te come por dentro. Tarde o temprano, tienes que enfrentarlas. El silencio que siguió fue pesado, lleno de cosas no dichas. Jamie sintió un impulso repentino de hablar, de soltar todo lo que lo había estado atormentando desde el gimnasio. Pero el miedo lo detuvo, miedo a lo que significaría, miedo a cómo David reaccionaría, miedo a lo que Sarah pensaría. En cambio, cambió de tema, preguntando sobre la receta de la salsa barbacoa, y David, como si percibiera su incomodidad, dejó que la conversación fluyera hacia aguas más seguras. Esa noche, Jamie apenas durmió. Las palabras de David resonaban en su cabeza, mezcladas con la imagen de aquel momento en el ring, cuando la cercanía de David había despertado algo que no podía nombrar. Para cuando Sarah regresó el domingo por la tarde, Jamie estaba agotado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Ella entró en la casa con una sonrisa, dejando su bolso en la entrada y abrazándolo con fuerza. ¿Cómo estuvo tu fin de semana con papá?, preguntó, su voz llena de cariño. Jamie intentó devolverle la sonrisa, pero algo en su expresión lo traicionó. Sarah frunció el ceño, sentándose a su lado en el sofá. ¿Estás bien? Pareces, no sé, distante. Las palabras se acumularon en la garganta de Jamie, pesadas como piedras. No quería mentirle, no podía seguir cargando ese peso solo. Respiró hondo, sintiendo que el suelo bajo sus pies temblaba. Sarah, hay algo que necesito decirte, comenzó, su voz temblorosa. No sé cómo explicarlo, pero, creo que estoy cuestionando quién soy. No estoy seguro de ser la persona que pensé que era. Sarah lo miró, confundida al principio, luego con una mezcla de preocupación y tristeza. ¿Qué quieres decir? ¿Es sobre nosotros? Jamie negó con la cabeza, aunque las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No es sobre ti. Es sobre mí.
Creo que podría ser gay. O al menos, estoy empezando a darme cuenta de que hay cosas que he estado ignorando toda mi vida. El silencio que siguió fue devastador. Sarah apartó la mirada, procesando sus palabras. No hubo gritos, ni acusaciones, solo un dolor silencioso que llenó la habitación. Finalmente, ella habló, su voz apenas un susurro. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó. No lo sabía, no con certeza, admitió Jamie. Pero algo cambió estas últimas semanas. No hice nada, Sarah, te lo juro. Solo, sentí cosas que no esperaba. Y no puedo seguir fingiendo que no existen. Sarah asintió lentamente, limpiándose una lágrima. Necesito tiempo, Jamie. Esto es, mucho. Esa noche, Sarah se quedó en la habitación de invitados, y Jamie se quedó en el sofá, mirando el techo mientras el peso de su confesión lo aplastaba. Sabía que había hecho lo correcto al ser honesto, pero también sabía que había abierto una puerta que no podía cerrar. Y en el fondo, se preguntaba qué papel había jugado David en todo esto. No había pasado nada entre ellos, pero sus palabras, su presencia, habían sido el catalizador de una verdad que Jamie ya no podía ignorar. El aire en la casa de Jamie se volvió denso, como si el peso de su confesión a Sarah hubiera impregnado las paredes. Los días posteriores a aquella noche fueron un torbellino de silencio y distancia. Sarah, con el corazón roto pero sin rencor, decidió quedarse con su madre por un tiempo, dejando a Jamie solo en una casa que ahora parecía demasiado grande y vacía. Cada rincón le recordaba a ella, el sofá donde solían ver películas, la mesa donde compartían desayunos, la cama que ahora sentía fría y extraña sin su presencia. Pero más allá de la tristeza por la ruptura, Jamie cargaba con una nueva carga, el miedo a lo que significaba ser honesto consigo mismo. En el pequeño suburbio de Austin donde vivían, las noticias viajaban rápido. Aunque Jamie no había hablado con nadie más que con Sarah, los rumores comenzaron a circular. Un vecino lo miró con recelo en el supermercado, una compañera de trabajo hizo un comentario vago pero punzante sobre cambios inesperados. Incluso en la iglesia local, a la que Jamie asistía más por costumbre que por devoción, sintió las miradas de los feligreses, como si su verdad fuera un pecado que todos podían oler. No era una condena abierta, pero el juicio silencioso era casi peor, una presión constante que lo hacía sentirse como un extraño en su propia comunidad. Intentó hablar con David, esperando que el hombre que había desencadenado todo esto, aunque sin saberlo, pudiera ofrecerle alguna claridad. Pero cuando fue a su casa, David lo recibió con una frialdad que no esperaba. Sentados en el porche, bajo la luz tenue de una lámpara, Jamie intentó explicar lo que sentía. No sé qué pasó esa noche en el gimnasio, dijo, su voz baja, casi suplicante. Pero algo en mí cambió, David. No hice nada, no contigo, pero, tú me hiciste pensar en cosas que nunca había enfrentado. David lo miró, su rostro como una máscara de piedra. No sé de qué hablas, Jamie, respondió, su voz cortante. Creo que estás confundiendo las cosas. Lo que pasó en el gimnasio fue solo entrenamiento. Nada más. Las palabras fueron un golpe. Jamie sintió una mezcla de vergüenza y frustración. ¿Había imaginado todo? La intensidad de ese momento en el ring, las preguntas de David durante la barbacoa. Pero la firmeza en la voz de David no dejaba espacio para dudas. Estaba cerrando la puerta, negando cualquier responsabilidad, cualquier conexión. Jamie asintió, tragándose las palabras que querían salir, y se fue sin decir más. Esa negativa de David lo dejó aún más aislado. Sin Sarah, sin el apoyo de su suegro, y con el murmullo de la comunidad en su contra, Jamie comenzó a cuestionar todo. ¿Había cometido un error al hablar con Sarah? ¿Era su verdad algo que valía la pena defender, o debería haber seguido fingiendo, escondiendo esa parte de sí mismo como lo había hecho toda su vida? Las noches se volvieron largas, llenas de pensamientos que giraban en círculos, y los días eran una lucha por mantener la fachada de normalidad en el trabajo. Desesperado por encontrar algo que lo anclara, Jamie buscó ayuda.
Encontró un terapeuta en el centro de Austin, un hombre de voz suave que lo escuchó sin juzgar. En su primera sesión, Jamie apenas pudo hablar, las palabras atascadas en su garganta. Pero poco a poco, comenzó a desentrañar los años de represión, las veces que había ignorado sus sentimientos, las señales que había enterrado bajo capas de deber ser. El terapeuta no le dio respuestas, pero le ofreció algo más valioso, un espacio para ser honesto sin miedo. Ser quien eres no es fácil, especialmente en un lugar como este, dijo el terapeuta en una de las sesiones. Pero negar tu verdad es como vivir a medias. Tienes derecho a ser completo, Jamie. Esas palabras resonaron en él, pero también le recordaron lo lejos que estaba de sentirse completo. La comunidad que una vez lo acogió ahora lo veía con sospecha. Sus amigos más cercanos, aunque no lo rechazaron abiertamente, parecían incómodos, cambiando de tema cuando él intentaba hablar. Y David, el hombre cuya presencia había encendido esa chispa, se había convertido en un muro impenetrable, alguien que prefería la negación a la verdad. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, Jenny se sentó en un banco y miró el cielo teñido de naranja por el atardecer. Por primera vez en semanas, sintió una pequeña chispa de claridad. No podía cambiar lo que los demás pensaban de él, ni podía obligar a David a enfrentar lo que había sucedido. Pero podía elegir cómo seguir adelante. Podía elegir ser valiente, incluso si eso significaba estar solo por un tiempo. Esa noche, mientras miraba su teléfono, encontró un grupo de apoyo LGBTQI en el centro de Austin. Dudó, con el dedo suspendido sobre el botón de unirse. El miedo aún estaba allí, susurrándole que dar ese paso lo cambiaría todo. Pero también había una voz nueva, más fuerte, que le decía que merecía encontrar un lugar donde pudiera ser él mismo. Con un suspiro, presionó el botón, sin saber que ese pequeño acto sería el comienzo de un camino hacia la libertad. La ciudad de Austin, con sus calles vibrantes y su mezcla de modernidad y tradición, se convirtió en el nuevo hogar de Jamie. Después de meses de sentirse como un forastero en su propio mundo, decidió dejar atrás el suburbio que lo había juzgado y mudarse al corazón de la ciudad. Su nuevo apartamento, pequeño pero lleno de luz, era más que un espacio físico, era un lienzo en blanco, una oportunidad para reconstruirse. Sin embargo, la libertad que tanto anhelaban no llegó de inmediato. Las noches seguían siendo largas, llenas de preguntas sin respuesta, y la soledad a veces pesaba como una losa. Pero Jamie estaba decidido a encontrar su lugar, a ser, por primera vez, la persona que siempre había reprimido. El grupo de apoyo LGBTQ+ que encontró en línea fue su primer paso hacia la sanación. La primera reunión fue intimidante, un círculo de rostros desconocidos en un centro comunitario, cada uno con una historia que resonaba con la suya. Había jóvenes que acababan de salir del closet, adultos que habían vivido décadas en secreto, y otros que, como Jamie, estaban aprendiendo a navegar un mundo que no siempre los aceptaba. Al principio, Jamie solo escuchaba, demasiado inseguro para compartir. Pero con el tiempo, las historias de los demás, de lucha, de rechazo, pero también de esperanza, lo animaron a hablar. Contó su historia, la noche en el gimnasio, la confesión a Sarah, el rechazo de David, el silencio de su comunidad. Y al hacerlo, sintió que una parte del peso que cargaba se desvanecía. Es como si hubiera estado viviendo la vida de alguien más, dijo en una de las reuniones, su voz temblorosa pero firme. Ahora estoy tratando de entender quién soy realmente. Una mujer mayor en el grupo, con una sonrisa cálida, le respondió, eso es lo más valiente que puedes hacer, Jamie. No es fácil, pero cada paso cuenta. Esas palabras se convirtieron en su mantra. Cada sesión con su terapeuta, cada reunión con el grupo, cada momento en que se permitía ser honesto consigo mismo era un paso hacia adelante. Poco a poco, Jamie comenzó a aceptar su identidad como hombre gay. No fue un proceso lineal, había días en que el miedo y la duda regresaban, susurrándole que había perdido demasiado, su matrimonio, su comunidad, su antigua vida.
Pero también había días de claridad, momentos en que se miraba en el espejo y sentía, por primera vez, que estaba viendo a la persona que siempre había sido. Sara, mientras tanto, había seguido su propio camino. Después de meses de reflexión, acordaron un divorcio amistoso. Una tarde, se encontraron en una cafetería del centro para firmar los papeles. No había rencor en sus ojos, solo una tristeza suave y una comprensión que Jamie no esperaba. Espero que encuentres lo que buscas, dijo Sarah, sosteniendo su taza de café. Mereces estar en paz contigo mismo. Gracias, respondió Jamie, con la voz quebrada. Siento mucho el dolor que te causé. Sarah sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. No fue tu culpa, Jamie. Solo, éramos parte de una historia que no podía durar. Ese encuentro marcó un cierre, no solo para su matrimonio, sino para la culpa que Jamie había cargado. Con Sarah en paz, sintió que podía avanzar sin mirar atrás. Pero con David, las cosas fueron diferentes. Un día, recibió una carta breve, escrita a mano, algo raro en un hombre como él. En ella, David se disculpaba por su frialdad, admitiendo que no había sabido cómo manejar la situación. No estoy listo para hablar de esto, escribió, pero espero que encuentres tu camino. La carta era distante, incompleta, pero para Jamie fue suficiente. David seguía atrapado en su propia negación, y Jamie entendió que no podía forzarlo a cambiar. Su verdad era suya, y no dependía de la validación de nadie más. Con el tiempo, Jamie encontró un propósito más allá de su propia sanación. Comenzó a voluntariar en un programa para jóvenes LGBTQI, ayudando a adolescentes que enfrentaban el rechazo de sus familias o la presión de sus comunidades. Cada conversación con ellos, cada lágrima compartida, le recordaba por qué valía la pena seguir adelante. En sus rostros veía su propio pasado, pero también la posibilidad de un futuro mejor. Una tarde, mientras caminaba por las calles de Austin, con el sol reflejándose en los edificios y la música de un artista callejero llenando el aire, Jamie sintió algo nuevo, ligereza. No era felicidad perfecta, no aún, pero era esperanza. Por primera vez, no estaba corriendo de algo, ni escondiéndose. Estaba caminando hacia adelante, hacia una vida que finalmente sentía suya. La ciudad a su alrededor parecía vibrar con posibilidad, y Jamie, con una sonrisa tímida, supo que, aunque el camino había sido doloroso, lo había llevado exactamente a donde necesitaba estar.